¿Sabías que Jesús enseña que sus seguidores deben tratar a los demás como quieren ser tratados? Esto se le conoce como la regla de oro y es una buena forma de resumir las enseñanzas del Antiguo Testamento, puesto que Dios es bondadoso y misericordioso, sus hijos también deberíamos de serlo. Pues hoy estamos en nuestro día 70 de nuestro plan de estudio leyendo el Nuevo Testamento y Salmos en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor, por este día. Padre, ayúdanos en esta lectura. Guíanos a través de tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento. Señor, danos la capacidad y la humildad para entender tu palabra, para retener tu palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Lucas 6. Jesús, Señor del día de reposo. Aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por los sembrados y sus discípulos arrancaban y comían espigas, restregándolas entre las manos. Pero algunos de los fariseos dijeron, ¿por qué hacen ustedes lo que no es lícito en el día de reposo? Jesús les respondió, ni siquiera han leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó y comió los panes consagrados que a nadie es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y dio también a sus compañeros. También les decía, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Jesús sana al hombre de la mano seca. Y en otro día de reposo entró en la sinagoga y enseñaba, y ahí había un hombre que tenía la mano derecha seca. Al fin de encontrar de qué acusar a Jesús, los escribas y los fariseos lo observaban atentamente para ver si sanaba en el día de reposo. Pero él sabía lo que ellos estaban pensando y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ven acá. Y él levantándose se puso de pie. Entonces Jesús les dijo, yo les pregunto, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Después de mirarlos a todos a su alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano quedó sana. Pero ellos se llenaron de ira y discutían entre sí qué podrían hacerle a Jesús. Jesús escoge a los 12 apóstoles. En esos días, Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Simón, a quien también llamó Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo hijo de Alfeo y Simón, al que llamaban el celote, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser traidor. Descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Había una gran multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, de todo Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían ido para oír a Jesús y para ser sanados de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos eran curados. Y toda la multitud procuraba tocar a Jesús porque de él salía un poder que a todos sanaba. Las bienaventuranzas. Volviendo su vista hacia sus discípulos, decía, bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados son ustedes cuando los hombres los aborrecen, cuando los apartan de sí, los colman de insultos y desechan su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en ese día y salten de gozo, porque su recompensa es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya están recibiendo todo su consuelo. Hay de ustedes los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Hay de ustedes los que ahora ríen, porque se lamentarán y llorarán. Hay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. El amor verdadero es su recompensa. Pero ustedes, los que oyen, les digo,
amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los insultan. Al que te hiere la mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. A todo el que te pida, dale, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Y así como quieran que los hombres les hagan a ustedes, hagan con ellos de la misma manera. Si amas a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacen bien a los que les hace bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Antes bien, amen a sus enemigos y hagan bien, y presten no esperando nada a cambio, y su recompensa será grande, y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. El juicio hacia los demás. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y les será dado. Medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en sus regazos, porque con la medida con que midan se les volverá a medir. Les dijo también una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? Un discípulo no está por encima de su maestro, pero todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacarte la mota que está en tu ojo, cuando tú mismo no ves la viga que está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano. Porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni a la inversa, árbol malo que produzca fruto bueno. Pues cada árbol por su fruto se le conoce. Porque los hombres no recogen higos de los espinos, ni vendimian uvas de una zarza. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Porque, ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no lo hacen, y no hacen lo que yo les digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, les mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa, cavó hondo y echó cimientos sobre la roca, y cuando vio una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada, es semejante a un hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin echar cimiento, y el torrente dio con fuerza contra ella, y al instante se desplomó, y fue grande la ruina de aquella casa. Para reflexionar. En el capítulo que acabamos de leer el día de hoy, seguimos viendo confrontaciones que Jesús tenía con los fariseos por cómo llevaban a cabo su ministerio. Encontramos también la elección de los 12 apóstoles y una porción del Sermón del Monte. El autor nos describe cómo Jesús y sus discípulos pasaban por unos sembradíos en el día de reposo. A ellos se les hizo fácil alargar su mano y arrancar espigas para comer. Pongámonos en un momento en su lugar. Vas caminando por el campo, tienes hambre y estiras tu mano para arrancar una manzana que encuentras en un árbol para comerla. Bueno, este simple hecho realizado en un día de reposo en la interpretación de los fariseos era quebrantar la ley. Ellos entonces se dirigen a Jesús y le preguntan, ¿por qué ustedes hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Esto era lo que sucedía con los fariseos. El día sábado les había sido dado por Dios como el día de reposo, día de descanso, pero ellos habían añadido sus propias reglas a este. Por lo tanto, les, lo que los discípulos hacían les parecía inapropiado.
Jesús les responde recordándoles cómo David y sus compañeros también hicieron algo que no era lícito, comer panes consagrados. Puedes encontrar la referencia de este relato en Primera de Samuel 21. Después de su respuesta, Jesús finaliza afirmando que el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Hay un par de cosas que podemos aprender de la respuesta de Jesús a los fariseos. Primero, cuando se trata de disciplinas espirituales, lectura de la Biblia, oración, comunión con otros creyentes y otras, muchas veces somos prontos a hacer una lista y marcar como completas cada una de esas tareas, desconectándonos sutilmente de la comunión que debemos cultivar con el Señor a través de estos medios de gracia. Esto nos lleva a ser legalistas en nuestra forma de vivir, pensando que estamos teniendo una vida devocional para con Dios, pero en realidad solo estamos cumpliendo con una lista de sacrificios vacíos. He notado que cuando caemos en estos patrones podemos mantener nuestra conciencia libre de remordimientos mientras cumplimos con la lista, pero al terminar nos encontramos siendo tal vez impacientes o poco amorosos con nuestros hijos, o nos frustramos muy fácilmente o perdemos el control de nuestras emociones. ¿Y te puedes sentir identificado con alguna de estas? Cuando Jesús enseñó que Él era el Señor del día de reposo, podemos recordar cosas que el Señor nos ha dado para nuestro beneficio, como la comida, el descanso, tiempos recreativos, la familia, una iglesia local. Piensa en algo más que Dios nos ha dado para beneficiarnos o para recrearnos. Hay tantas cosas que Dios nos ha provisto, sin embargo, muchas veces tergiversamos su valor y en lugar de que estas cosas sirvan para nuestro beneficio, nosotros las ponemos en un pedestal y terminamos sirviendo a estas cosas. En lugar de que la comida sirva para nutrirnos, nosotros servimos al deseo de comer descontroladamente o teniendo una obsesión por no comer para no subir de peso. Y así nos hacemos siervos de nuestros cuerpos, de nuestros deseos, en lugar de que estos sean presentados como un sacrificio vivo al Señor. Romanos 12, 1, 2. En lugar de usar un tiempo recreativo para nuestro beneficio, nosotros nos volvemos siervos de esos tiempos y lo desperdiciamos en ocio que no conviene y que al final nos deja más agotados física, espiritual y emocionalmente. Además, damos lugar al Espíritu Santo de Dios. Seamos sensibles a la voz del Señor y no nos hagamos siervos de aquellas cosas que el Señor ha creado para nuestro bien. Antes bien, seamos buenos mayordomos de los bienes que el Señor nos ha otorgado. Es lícito hacer el bien. En esta porción leemos sobre el milagro que Jesús hizo al hombre que tenía la mano seca, que por cierto también lo hizo en un día de reposo. Los fariseos buscaban acusar a Jesús y les pregunta, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Jesús procede a hacer el bien y a sanar a este hombre. Nuevamente, esto era para los fariseos una evidente forma de quebrantar la ley que ellos creían que era dada por Dios, pero evidentemente había añadido sus propias cláusulas. Esto hizo que ellos se llenaran de ira y discutieran entre sí qué podían hacerle a Jesús. Después de esta confrontación con los fariseos, Lucas nos lleva a un momento crucial en el ministerio de Jesús, la elección de sus 12 apóstoles. En estos días Jesús fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles, de acuerdo con Lucas 6, 12 y 13. Seguramente ya habrás notado que el hecho de que Jesús se aparte a solas para orar es algo que comúnmente hace y algo que podemos observar es que hace esto cuando hay acontecimientos muy importantes que están por suceder. En este caso, estaba por hacer la elección de sus 12 discípulos. Horas cuando tienes decisiones importantes que debes tomar, horas cuando quizás esas decisiones no son tan importantes. La oración, hermanos, es una forma de reconocer que nuestra vida y todo en ella no depende de nosotros mismos. Somos totalmente dependientes de aquel que nos sostiene. Pidamos al Señor que ponga
un deseo en nosotros de tener la oración como un hábito en nuestras vidas. Si para Jesús era importante tomar tiempo y ser intencional en apartarse para orar, creo que debe ser igualmente prioritario para cada uno de nosotros. Una porción del Sermón del Monte. En este espacio, Lucas nos relató una porción que hemos leído anteriormente en el Sermón del Monte en el libro de Mateo. Él toma porciones como el amor a los enemigos o el juzgar a los demás, temas realmente relevantes, puesto que naturalmente no queremos amar a nuestros enemigos y tampoco queremos hacer un esfuerzo intencional para guardar nuestra mente, corazón y palabras para no juzgar a los demás. El Señor nos ayude a entender el amor de Cristo, pues cuando éramos sus enemigos, Él nos mostró su amor. Él tenía todo derecho de juzgarnos por ser él mismo, el juez supremo libre de pecado. No nos juzgó, antes bien tomó nuestra culpa y murió en la cruz por nosotros para redimirnos y librarnos de ese juicio. ¿Qué podemos entender esta realidad y vivirla como nuestro prójimo? Ese debe de ser nuestro deseo para meditar. Hay cosas que has hecho en tu vida como hijo de Dios que se han vuelto más un ritual que una práctica intencional para conocer a nuestro Creador. Debemos pedir al Señor que nos muestre aquellas áreas que su Espíritu Santo traiga convicción de pecado a cada una de nuestras vidas. Lee el pasaje como una oración al Señor. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía, redentor mío. Salmo 19, 12 y 14. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 70. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.